Tenemos un invitado, bueno, sensacional para el día de hoy, que es Jorge Altamira. Como ustedes saben, es candidato a presidente, es una de las figuras obviamente más destacadas del trotskismo, del Partido Obrero en la Argentina, y entiendo que es un apasionado de la economía, ¿no es cierto, Jorge? Absolutamente. Así sí, que claro. vamos a tener... ¿Cómo analizás esto que yo planteaba en el arranque, digamos, bueno, el modelo sindical, con el que vos tenés muchas diferencias, obviamente, pero está vivito y coleando en la Argentina? Es decir, el poder de la UTA, el poder de los gremios del transporte, el poder de Moyano, evidentemente sigue siendo muy importante. Bueno, hay un panorama complejo. Es verdad que tiene este rol, pero en ocasión del 1 de mayo hicimos un acto del Frente de Izquierda muy amplio y yo mostré que había una anomalía en la campaña electoral porque la palabra cepo aparecía todos los días y la palabra trabajo precario no aparecía. Entonces advertí que si la agenda del mundo del trabajo no entra en la campaña electoral, la izquierda va a quedar rezagada en esta lucha. Primero había que luchar por la agenda. Y en muy poco tiempo, con los aceiteros, que han hecho algo revolucionario en el mundo sindical, y ahora con este paro aparece esta agenda. Agenda que trataron de omitir, de escamotear, Scioli, Massa y Macri. Se dedican a colocar títulos en el exterior, pero este problema no lo tocan, inclusive cuando en la provincia de Buenos Aires hay retraso en el pago a los docentes por el tema del déficit fiscal de la provincia. Entonces ha vuelto esta agenda. Ahora, también es cierto, Jorge, que todo el mundo supone que el próximo gobierno, cualquiera de los tres que acabas de mencionar, por mencionar los que están allí punteando Sí. las encuestas, que el próximo gobierno, y por ahí va a tener menos poder político o menos voluntad de confrontación como la que tiene Cristina, pero se va a enfrentar con una calle muy complicada. Ese es el gran mérito de esto. Sí, sí, claro, correcto. Yo a vos te veo feliz con eso. No se trata de un problema de felicidad. Era el propósito nuestro que esta gente estuviera presente. Y por lo tanto, no solo a través de estas luchas y movilizaciones, sino a través del voto al Frente de Izquierda, el próximo gobierno va a saber que si nuevamente emprende un ajuste contra la clase trabajadora, va a tener una respuesta de los sindicatos y va a tener una respuesta política. Porque nosotros en las últimas elecciones hemos obtenido 1.300.000 votos. ¿Cuándo hubo esa cantidad de votos? Como expresión de una lucha contra un ajuste que en Argentina es tradicional. Con Alfonsín Laí, Menem, la bancarrota del 2001, siempre bajándole el hacha a los trabajadores, o incluso en el tránsito del gobierno militar Alfonsín, también se produjo ese tipo de Lo que ajuste. pasa, Altamira, también que hay una distorsión en la fijación de salarios en términos de dólares. Ahí los salarios vienen corriendo por el ascensor y los dólares por la escalera, y usted sabe que esto no es sostenible. De alguna manera hay que corregirlo. De todos modos es un problema de los especuladores, hay gente que está haciendo un montón de guita con esa distorsión. Perdón, y no los trabajadores. El que está colocando en pesos al 28%, comprando una Levac o comprando los títulos que ahora está emitiendo el gobierno, o directamente estas emisiones de Massa, de Scioli, o de Macri mismo. Ahora, pero en Por alguna eso esto es medida, insostenible, Jorge, perdón, ese es el perdón, problema. pero en No, alguna con esto medida, quiero- pero en alguna medida lo que sí es evidente es que, digamos, el rol del Estado, después discutimos si es el Estado que tiene que ser o no, pero el rol del Estado aumentó muchísimo en toda esta época y uno observa que el gobierno no lo puede financiar, entonces coloca deuda, aumenta los impuestos, genera inflación. Willy, No, pero yo esa entiendo es la eso. pregunta de fondo que te quiero hacer. ¿Cómo se financia un Estado que cada vez es más grande en este contexto, digamos? ¿Cómo ves vos Bueno, pero en el primer 2016 Magano, en ese pero en sentido? primer lugar, para poner las cosas en contexto, Dale. esta no es una singularidad de la Argentina. España tenía, antes de la crisis, una deuda pública del 40% del PBI, ahora está arriba del 120%. Claro. Sí, ¿Está claro o no? Sí. Y los españoles con Rajoy no son los kirchneristas con la presidenta. Por lo tanto, lo que hay en común en todos lados es un rescate del capital por parte del Estado. En España, en Italia, en todos lados. Es el Estado el que está rescatando al capital, decimos. O sea que ustedes proponen un Estado más chico, finalmente. Esperemos, claro. Esperemos por ahí.
Por ejemplo, la deuda italiana es demencial. Tomemos la deuda japonesa. ¿De cuánto es la deuda japonesa? Bueno, pero en la Argentina somos especialistas en que el Estado banque, No, digamos, pero quiero mostrar la banque lógica. los quebrantos. Ahora vamos a dedicarnos a la Quebrantos Argentina. privados. Claro, Claro. quiero mostrar la Y estatal- y lógica. estatales, Claro, digamos. por supuesto. Bueno, por eso. Cavallo, en 1982, con una manipulación del tipo de cambio de las tasas de interés, estatizó toda la deuda privada. Pero no nos vayamos a caballo, en el 2002 lo hicieron de vuelta acá. Macanuda en 2002, lo que Claro, pasó pero, con en el los bancos. pero ahí Lo se que pasó con estafó, los bancos. pará, No, pero ahí se estamos- estafó, pero ahí se, está bien, eso Y el está plan bien, pero Bonex. esperá, pero ahí estafás a los ahorristas. Por supuesto. La estafa finalmente Sí. siempre es a los ahorristas, digamos. Por supuesto, y ahora va a haber otra Y ahora va a haber otra estafa a Por los ahorristas. supuesto, pero en primer Ah, lugar pero veamos entonces la- ahí me va a gustar, es decir, vos crees que es inexorable. bueno, lo ¿Qué, voy a- ¿Qué otra forma hay de financiar esta situación, este desequilibrio, digamos? No, pero Willy, si vos estás diciendo que para financiar un desequilibrio tengo que despellejar a los ahorristas, me estás describiendo... No, yo te digo qué es lo que pasó, no te es digo qué es lo que pasó. debe ser, No, pero no, es lo que ha no, no ocurrido. importa, pero estamos hablando de lo que pasó, porque finalmente tampoco Y estamos... es lo que pasó cada vez, ¿eh? Cada vez. Y lo que va a pasar ahora, si me permiten un minuto, Dale. lo que yo quiero mostrar en toda esta lógica, que en general el debate económico se escapa, es que critican al Estado por no sé qué función social que eventualmente podría tener. No, muchachos, es para rescatar bancos. El Bankia en España se llevó 50.000 millones de dólares. Bueno, pero Con, acá en el- perdón, con 50.000 millones de dólares vos levantás un país. Acá- Ellos levantaron un banco. Y para levantar ese banco lo financiaron castigando a los jubilados. Se hizo pelota el sistema previsional. Y reformas laborales que acentúan la precarización laboral. Bueno, pero acá, Ah, acá pero para acá- financiar el Estado le cobran impuesto a la ganancia a los choferes de los camiones, digamos. No solo a los choferes. Y a los trabajadores. A los todos, jubilados. Correcto, a Por los choferes y a los supuesto. que A los cargan la jubilados. basura. Pero A los dos, las quiero dos decir, categorías. Pero como ustedes ven en la misma lógica, el gran, creo que mérito que ha tenido el Frente de Izquierda en estas campañas es mostrar la función confiscatoria del Estado contra los trabajadores, a favor de grandes grupos económicos. ¿Cómo ustedes explican, un tema que es crucial, cómo ustedes explican que durante tantos años se mantenga en pie un sistema privatizado que lo hizo Menem en materia de servicios públicos como el gas, etcétera, sistemáticamente con estos subsidios? Se han mantenido, porque no podían dolarizar, no podían, es decir, mantener dolarizadas las tarifas, han mantenido con pulmotor un sistema y metiéndole guita y guita y Ahora- guita Ahora, a perdón, ese sí. sistema. Pero ahora para- ¿Y en beneficio de quién? Porque este es un punto que siempre Sí. intento subrayar. La gente dice, si me subsidian la luz y el gas, me benefician a los trabajadores. No es cierto. No. No es cierto. Al que se beneficia es Bausa. al capital industrial. Y te digo rápidamente por qué. Cuando se discute en una convención colectiva de trabajo, se toma como referencia el costo de la canasta familiar. Y el costo de la canasta familiar está disminuido Sí. porque las tarifas de luz y de gas son Sí. menores. Pero- Entonces, el salario, que con tarifas mayores sería mayor, es menor con tarifas menores. ¿Quién se benefició? El empresario que contrató a ese trabajador Jorge, de todas y maneras, le va a pagar me un interesa- salario Me menor. interesa subrayar algo que sobre lo que vos das vuelta. De todas maneras, para vos, ¿este proceso termina con una devaluación o con Bueno, un quiero escenario subrayar- similar? Sí, no, ocurre lo siguiente, voy a decirlo muy fácilmente. El gobierno se está financiando con el Banco Central hace bastante Sí. tiempo. Y colocando deuda, ahora Pero colocan ahora, deuda en pesos también. por eso, pero ahora con un sistema que normalmente se utilizó para hacer política monetaria, que es colocar títulos, absorber, venderlos, expandir, bueno, como un mecanismo de regular la circulación Sí. del dinero en función de los ciclos económicos, etc. Debe estar cerca de los 400.000 millones de pesos. Claro, sí, sí. Incluso, calculo también intereses que son elevadísimos porque son del orden Al 30% al en 30% pesos. en pesos, pero con un dólar planchado. Imagínate, es un guitarrón para cualquiera que está especulando en el mercado internacional. ¿Dónde van a obtener esa tasa de interés? Los depósitos a plazo fijo, no el conjunto de depósitos del sistema bancario, son más o menos lo mismo. El gobierno no le va a pagar al Banco Central, no va a tener un superávit fiscal y va Sí. a devolver los financiamientos. El Banco Central no le va a pagar los LEVAC, porque para eso tendría que emitir.
y por el monto en emisión sería una catástrofe. Y por lo tanto los bancos no le van a pagar a los Ahora, ahorristas. fíjense lo siguiente. Perdón, perdón, no, Jorge. sigamos el ciclo. Sí. No, pero Yo ojo, no que lo pago, es yo no- gravísimo, lo la que función- está no, haciendo Altamira es terrible. Bueno, pero perdón. A ver, que Pero la- Para dejarlo que termine el quiero- circuito. Un minuto. Yo quiero decir esto, porque hoy, por ejemplo, se hizo el congreso del IAEF y, bueno, hoy, por ejemplo, Miguel Ángel Broda dijo que, por supuesto, el plan de Kicillof puede ser exitoso en el corto plazo, pero es muy perverso. Y que hay prácticamente 10 puntos de déficit para la administración que venga. Ahora, resulta que Federico Sturzenegger, en el IAEF, dijo que no es necesario el ajuste. Y hoy Broda dijo, no estoy de acuerdo con lo que dice Sturzenegger. ¿En qué quedamos? Digamos? No, a ver, ¿Hay que hacer ajuste o no hay que hacer ajuste? con Porque la cuenta viene con la tasa de interés al 30 en pesos y al 9 en dólares, como la tarjeta, ¿viste? Pesos y dólares. bien medido, tenemos un déficit de 8 puntos del producto. 6 primario y 2 puntos por intereses de deuda. Si el gobierno sigue con esta dinámica y el gobierno que viene no empieza a corregir esa brecha de 10 puntos de crecimiento, hoy el gasto crece al 40, Claro. la recaudación al 30. El gobierno que viene, de alguna forma, va a tener que empezar a corregir esto. Por eso, pero entonces el que dice que no es necesario un ajuste no dice la verdad. Jorge lo que dice, no hagan el ajuste contra los trabajadores. Perfecto. Pero el ajuste, el ajuste Perfecto. tiene Y que quiero venir. rescatar ¿no? esta expresión. A ver. Nosotros no somos necios. Yo mismo estoy describiendo Claro. desequilibrios económicos. El problema es quién paga la crisis. Exacto. No es otro el problema, porque cuando hablamos de ajuste sí, ajuste no, Claro. parece que tiene un problema técnico. Por ejemplo, después de 10.000 kilómetros... ¿Pero usted cómo se lo imagina Perdón, el ajuste después de 10.000 alternativamente? kilómetros, todos hacen un ajuste en el auto. Sí, sí, ¿Eh? claro. Claro, ajuste no Si es no una quieren- mala palabra. Claro. El problema es el destino que no es que no se tenga. trata de una palabra, es que es una palabra neutral desde el punto de vista social. El ajuste es una cosa técnica, por ejemplo, tú chequeate, Sí. hace un chequeo por cardiológico y hace más deporte, te dice el Pero en cardiólogo. Argentina la que- connotación del ajuste es negativa. En No, no, Argentina, bueno, lo que ese se- es el problema. no, que Mariano, No, tenemos. no, lo que Siempre pasa es que acá controla el la médico, gente, acá claro. el médico te dijo, deja de fumar, y a los 40 años te dice, No, y lo bueno, que quiero ahora decir- tenés no, que... pero esto ayuda, lógico, tiene una expresión negativa porque siempre el ajuste lo han pagado los trabajadores. Lo han pagado los que menos tienen. ¿Y cómo hacemos para que lo pague otro? Esa es la pregunta. ¿Cómo se lo Bueno, imagina fácticamente usted? Bueno, que lo- una política de conjunto. Por ejemplo, en una época, me acuerdo, Alfonsín emitió un empréstito forzado. Exactamente. No digo que esté pensando en eso, pero estoy señalando algo. En lugar de que pague esto, que lo pague el otro con el empréstito forzado. Quiere decir, El tomar ahorro, medidas. ahorro Ahorro forzoso forzoso. se llama. Claro. El ahorro, Ahorro no, pero en un forzoso. empréstimo. Sí, Vos sí, tenés pero que así se suscribir un llamaba, bono. ahorro forzoso. Claro. Cap- Lo que quiero decir con esto. Pero yo quiero hacer un Monopatriótico. punto, quiero hacer un punto a esta altura del campeonato. Lo que pasa es que hay una confusión entre flujos y stocks en el razonamiento, que es la siguiente. No es un problema de que hay una cuenta que hay que pagar porque nos fuimos sin comer y alguien no pagó y dicen, che, pagamos esta cuenta y listo, se terminó el problema. El problema es que esa cuenta es todos los meses. Entonces, usted dice que lo paguen con un empréstito forzoso, pero ese empréstito No, forzoso no. habría que hacerlo un mes y el mes siguiente y el mes siguiente y el mes siguiente. No. ¿Cómo hacemos? Yo quise ilustrar, a ver, si yo hago una devaluación y desplumo a los trabajadores a la mitad de su poder adquisitivo, estoy descargando la crisis de los trabajadores. Y entonces hagamos Quise una hacer un sobrevaluación, Tarifazo, pongamos el un dólar 1 a tarifazo 1. parecido, ¿eh? Pero Un tarifazo es lo mismo. Por supuesto, y cuidado con el tarifazo, porque como todos los cálculos indican que una tarifa de equilibrio sería un aumento del 700%, cuando alguien viene y me dice vamos a hacerlo gradual, quiere decir que va a arrancar del 250%. Bueno, pero ¿Está claro? No, cuidado con esos que hablan de gradualismo. Bueno, Hay- pero hay- de niveles hablan de de- 50. no. Estamos hablando de Ahora, una de tarifa todos de modos, 50 pesos de luz y de gas, Altamira en muchos casos. Yo pago en mi domicilio 50 pesos de Yo luz. te digo lo siguiente, si quieren... Usted me dice 200%, parece que es una me lo llevo a la estratosfera y lo llevo a 100 pesos. Si quieren, aumentenlo 700%. Pero al otro día, todos los trabajadores reciben la parte correspondiente de la canasta familiar, que seguramente va a ser un 350% de aumento. Cuidado, porque ahí está el descargar la crisis sobre el trabajador. Venir con una factura que dice 50 pesos y entonces llevársela a 300. Bueno, dame el salario para pagar 300. Esto es lo que demuestra que las tarifas bajas son un subsidio al capital industrial, agrario, al que emplea mano de obra, Milagro porque están quería- trabajando con un salario relativamente inferior al que hubiera sido con tarifas, digamos,
de mercado, para ponerles un nombre. No la dejamos hablar a Milagros. No, que un poco lo que decía Rodrigo, esto de que la diferencia, o sea, la diferencia entre los ingresos y el gasto es abismal, pero además es uno lo que analiza es que desde los 80 que no está en agujero fiscal. Y además no solamente que está en el agujero, sino en qué se está gastando. Y no, cuando uno ve que se gasta 8 veces más en subsidios económicos que en la AUH, ahí también se tiene que plantear uno en cómo está gastando. No es solamente decir, bueno, hay una diferencia. Ese es un lindo tema, y justamente que está Jorge, para charlar un poquito del rol del Estado, ¿no? Es decir, el gobierno en general lo que ha planteado es que el rol del Estado tiene que ser activo y el Estado tiene que gastar y hay que cobrar los impuestos, y hasta se justificó el cepo de alguna manera, en que, bueno, se hace por los pobres, se hace para que el Estado, digamos, atienda la inclusión. Ese Willy, 5%, ese 5% muy bien, que estamos ahora, Bueno, sí. digamos, la pregunta es, en la Argentina, desde el 2013 que no se mide la pobreza. No. Hemos tenido un debate, me parece que, digamos, no da para mucho respecto de lo que el gobierno dice del 5% de pobreza, etcétera, pero ¿qué vamos a hacer con las estadísticas? Y en todo caso, digamos, ¿cómo es ese rol del Estado? Que evidentemente acá fracasó, porque a mí la pregunta es, ¿hay más pobres o hay menos pobres a lo largo, digamos? Mira, como estoy en el lugar... Tenemos discúlpame, unas placas, Paco. ¿no? ¿No tenemos unas placas Tenemos sobre una el tema placa pobreza? para ver algunos datos de A ver. pobreza Sí. que podemos ver. Algunos para empezar, podemos ver un poco cuáles son los índices. Bueno, el índice, la última medición oficial, 4,7%, no llega al 5, es menos del 5, 4,7%, que es el último trimestre del 2013. Claro, que fue tan ridículo ese número que la Sí. dejaron de medir. A Ahí partir fue de- cuando el INDEC... Porque ese es con el INDEC absolutamente intervenido. El pico máximo 54% en el primer trimestre del 2003, y la última medición de pobreza sin el INDEC, antes de que se interviniera el INDEC, en el 2007, 25,2%. Ahora, con respecto a... ¿Cómo es la medición con respecto al 4,7%? Algunos datos que sí mide el INDEC. Vivienda deficitaria, 11,4%. Tenés ahí una diferencia más del doble que la última medición de pobreza. También pasa lo mismo con hacinamiento en la vivienda, otro indicador que podría servir para medir pobreza, 12% te da. La canasta actualizada del 2006, 350% más que lo que mide el INDEC, un 21%. Lo mismo si se recalcula por la inflación privada, te da el 30%. Y bueno, el último dato es un dato un poco para bromear con el dato de la medición de inflación de pobreza que decía Aníbal Fernández. La pobreza, según el sistema que usa Alemania para medir la pobreza, con ese mismo sistema en Argentina la pobreza sería 35%. Sí, de todas maneras ahí hay algo que, bueno, es una discusión que no se termina nunca. Hoy creo que sacó un dato fiel, planteando que las familias que tienen ingresos por 6.500 pesos no son pobres. Sí. ¿Qué querés que te diga? No sé cómo se hace esa medición. A mí me parece que... Pero eso no es solo en la Argentina. Claro, por eso ahí hay Sí. una medición No, extraña, es digamos. Yo no lógico, sé cómo es porque eso, digamos. El Economist, el semanario Sí. británico, habla de la igualdad creciente, disminución, etcétera. Se hablaba de la clase media brasileña. Lean los diarios brasileños. Todo eso se derrumbó. Es muy sencillo. Vos ponés un techo, vos decís, comió hoy, no es pobre. Claro, pero eso no tiene... Eso es una descalificación de los reclamos de los trabajadores. Los trabajadores quieren ganar como mínimo el costo de la canasta familiar, y esta es la revolución de los aceiteros. Déjame después que te lo explico. Quieren ganar como mínimo eso porque la canasta familiar contempla la educación, contempla el esparcimiento, contempla libros, contempla cultura. Sí. Bueno, el mínimo de civilización. Ahora te voy a decir, ¿Cuánto no es to- eso? Ahora, ¿Con no cuánta todas las plata es? empresas, no todas las empresas pueden pagar lo que pagaron los aceiteros. Ahí hay también una discusión, digamos, si se le va a trasladar a toda la economía hoy el acuerdo de los aceiteros, hay empresas que te van a decir no Bueno, podemos pero pagar. está bien, podemos ver eso, pero eso es también una mirada chica. No descalifico. No, entiendo. Quiero decir chica en el sentido que toca sectorial. Veámoslo en forma más profunda. Cuando uno toma los últimos 20 años en la Argentina, la productividad del trabajo creció enormemente. Una cosa era Somisa, que tenía 12.000 trabajadores y producía menos acero que hoy, y a otra tenés a Siderca, Siderar. Por lo tanto, la productividad del trabajo explotó, fue absolutamente extraordinaria. Y resulta que no se puede pagar el costo de la
no se puede pagar el costo de la canasta familiar. También subió la presión fiscal. No, dejemos ahora, eso no tiene que ver con la presión fiscal. ¿Y cómo no? No, porque el fisco es transferencia, eso se corrige, es transferencia. El Estado no crea valor. ¿Cómo no crea valor el El Estado? Estado no crea valor, salvo que sea fabricaciones militares. Pero ¿y Pero- la educación Claro. y la Los salud servicios no le públicos. parece que es creación de valor? No crea valor. Exacto. ¿Cómo no? Bueno, No, las no, cuentas, bueno. para las cuentas Perdón. Para nacionales las sí. Bueno. No, pero para las cuentas no, muchachos. Esta discusión, ¿cómo no va a crear valor No, el no Estado? crea Entonces valor. la educación pública para usted no es valor, la infraestructura para usted no es valor. Pero que lo que ¿Cómo no está va a haciendo- crear valor el Estado? Que después lo despilfarre y le haga las No, cosas de mal es ningún- otro de tema. ninguna manera, No podemos justamente- sostener que el Estado no crea valor. No, Coincido de con ninguna Tetaz. manera, desde el punto de vista económico, no moral. No, A ver, no, económico. Económico, También es estamos una hablando de valor opción, Pero económico. ¿cómo? Espera, acá Acá están todos... los pará, economistas ¿cómo defienden es? el Estado pero al acá final. están todos Esto defendiendo al no Estado y entiendo Altamira, nada, yo ¿no? no Yo entiendo me- en nada. una economía, Altamira- en una economía No, a ver, capitalista, de a uno. en una economía capitalista, los tragamonedas de Cristóbal López crean valor. Esto es una contradicción interior importante. No, crean para valor. mí tampoco es una Perdón, contradicción. Crean Es valor. esparcimiento. A ver, mirá qué interesante. Mirá, Bueno, esto es pero ahí- interesante. eso No, es no, otra pero esto visión, es muy agudo. servicio. Ahora crean Esto es muy valor, agudo. crean valor Esta discusión también. más Sí. filosófica, ya no me No, no es Ahí vamos a discutir filosofía. no Está es bien, eso. bueno, No, ¿Saben pero lo que no crea? podemos decir, Willy, que no crea valor el Estado No, cuando el bueno, Estado está provee bien. No. educación, salud, Bueno, no, justicia, pero por y una Bueno, razón. pero infraestructura, déjalo terminar todo su tiene idea. valor. Déjalo no, terminar su pero idea no, porque Pero si no, de no vamos a ninguna ningún manera, lado. porque el Estado toma ingresos de un lugar y los gasta en otro lugar. Y bueno, El pero el que empresario crea también hace valores lo es- mismo. perdón, Toma ingresos del no, bolsillo de los que ninguna pagan los manera. precios. Por una simplificación estadística, se sustituye los valores agregados que se van creando por la suma total que se puede identificar. Pero si vos lo desagregás, los valores han sido creados en el campo, en la industria, aquí y allá, y el Estado lo redistribuye. Claro que no crea valor. Pero para un liberal, decir que el Estado crea valor es darle un fundamento profundo a la intervención del Estado. El Estado sería protagonista en la economía. Pero es que a el Estado igual tiene que título ser el sector protagonista de la privado. economía. Está bien tenemos que que sea volver, protagonista, tenemos que ¿cómo no? volver a la Sí, actualidad, porque si no, vamos, claro, lógico. vamos, Y- si A no, ver, se quiero nos volver Pero con convierte una en una, cosita. en una discusión ¿Cómo llegamos a filosófica. este punto? No sé cómo llegamos a este punto. Sobre No, lo- lo que yo no. planteaba... sobre las contradicciones. No, lo que yo planteaba es que, digamos... Una pequeña empresa no puede pagarlo. No, Sí. claro, este Claro. es el tema. Bueno, no puede pagar. Tenemos que verlo el enfoque global. Lo primero que tenemos que determinar es que con un gigantesco aumento de la productividad del trabajo, en Argentina el poder adquisitivo de los salarios no creció y en Estados Unidos tampoco. Tampoco. Hace 30 años en Estados Unidos no crece el poder adquisitivo del ¿Cómo? salario. Permitime, ¿y por qué crece el consumo en Estados Unidos? Por las tarjetas, por los créditos. Y por eso vino el derrumbe del 2007. Están inflando la economía. Por eso acá... Pero se recuperan espectacular. No, también, También recuperan, Está, También no, recuperan. está fuertemente en duda. bueno, Hay bueno, mucho sí, sí. trabajo. No. Se recupera nada. Hace 7 años que hay una crisis. Ya y se recuperó. no se recuperó. El último trimestre cayó. Los datos Vamos a- de- Pero de ninguna yo- manera el último A ver, trimestre Milagro Jorge, quería decir cayó la algo. producción. Una Milagro, pregunta, que una quiero pregunta volver porque a nos algo. quedan 2 minutos. Una pregunta. ¿Cómo te imaginas Scioli presidente, Macri presidente o Massa presidente? Digamos, ¿cómo imaginas el modelo económico que van a aplicar? ¿Cómo van a salir, digamos, de este atolladero? ¿Cómo te lo...? Bueno, han apostado a la devaluación y al tarifazo. Eso es incuestionable escuchando a los economistas que lo asesoran. Juran todos que no. Perdón, quiero hacer una observación que después discútanla porque Sí. el bloque este se termina. En la Argentina ha habido muchas devaluaciones y para algunos sectores provinciales la devaluación que se va a producir tendría un valor comercial. Quiero decir, Claro. fácil, Sí. pero la devaluación que viene no tiene nada que ver con la cuestión comercial y ustedes lo dicen todo el tiempo en las radios. Necesitamos dólares. Ustedes quieren que entre a la Argentina, no dólares porque exportamos, vendemos y todo lo demás, sino que quieren una devaluación, todos estos candidatos, para crear un diferencial que haga que la gente que saca el 2% afuera lo meta acá a una tasa superior o a un poder adquisitivo superior al dólar. Es una devaluación financiera porque el Estado, con estos LEVAC, con las deudas contraídas y todo lo demás, no puede hacer frente a ninguna de sus compromisos financieros y carece de financiación. Es decir, que van a devaluar Pero ¿y vos crees que la por devalu- razones pero financieras. ¿Vos crees que la devaluación no la hace el gobierno que emite la moneda sin respaldo? Es decir, la devaluación ya está hecha. En todo caso, el que venga
la sincerará o no, Sí, sí, por depende del poder No, político bueno, que tenga. lógico, Pero la no es un devaluación cam- ya está hecha. No va a ser un capricho, la consecuencia de un conjunto de contradicciones económicas, Willy. Jorge. Por supuesto, Sí. por supuesto. Pero esta devaluación va a beneficiar a un grupo y va a provocar un profundo malestar. Y estas huelgas, estas luchas, lo de los aceiteros, y el avance del Frente de Izquierda en el plano político, y la unión creciente entre estos trabajadores y el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, van a ser el bloque que se va a oponer a esto. Entonces vamos Yo a te quería entrar preguntar a justo un eso. periodo político Estamos crítico. terminando. Vamos Ahora, a plantear, los, vamos a sindi- entrar. los sindicatos Última, con última. una posición de izquierda mucho más fuerte, ¿le tienen 100 días de paciencia a un nuevo gobierno o estos nuevos sindicatos tienen un periodo de noviazgo más corto? No se trata exactamente de eso. En primer lugar, si ganara Scioli, le vamos a decir, mirá, discúlpame, sos la continuidad. Dijiste tanto que sos la continuidad, que si ahora pedís 100 días después de 12 años, Sí, sos un no hay día. amarrete, te bien. querés quedar con todo. Primer punto, pero hay un punto interesante en la observación de Cecilia, que mucha gente dice, che, no le hagan huelga a un gobierno que termina. Ahora venís vos y decís, no le hagan huelga al gobierno que empieza. Una de dos. Hagámosle toda la huelga a este, Ahora, Esperá, eliminemos el impuesto a la ganancia y el otro gobierno no tendrá ninguna huelga por el impuesto a la ganancia. ¿Por qué son tres frentes de izquierda los que se anotaron cuando la izquierda tiene una cantidad de votos razonable por primera vez y lo dividen en tres frentes? ¿No se pueden poner de acuerdo? ¿Por qué tres frentes? Nosotros Y tenemos hay- un solo frente de izquierda. Bueno, pero se anotaron otros dos frentes que se dicen de izquierda. Pero decime, porque para poder explicarte, aclararte esto, me tenés que decir quién. Porque siempre va a haber sectores menores que se presentan. ¿No es cierto? Pero en los Sí. otros No sectores lo tengo hay presente, eso no lo sectores tengo. Lo que a mí me interesa señalar es lo siguiente. En el 2011 teníamos un bloque interesante de diputados solo en Salta. Ahora lo tenemos en 7 provincias y tenemos en el Congreso Nacional. Esto lo produjo el Frente de Izquierda, nada más. Por lo tanto, el que representa a la izquierda, el que ha enraizado con un movimiento ciudadano de trabajadores, es el Frente de Izquierda. Y en esas condiciones vamos. Y vamos con un detalle importante. Somos el único polo antagónico. Nosotros tenemos una agenda que es antagónica a lo que yo llamo los tres mosqueteros de la Junta. Pero si ustedes dicen Jorge, que la... tenemos que terminar el bloque. Jorge, gracias. Muchas Muchísimas gracias por la visita. Bueno, Hacemos